Hola queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Cuánto gusto poder tenerles aquí de nuevo en esta nueva edición de Cara a Cara con la Biblia. Qué bueno que hayan podido compartir con nosotros no solamente este video, sino los otros que tenemos a su disposición en este canal de Cara a Cara con la Biblia. El motivo de todo esto es edificar, es alentar, es confortar, es fortalecer a la iglesia del Señor y por supuesto aclarar algunas dudas que siempre se están presentando también en nuestros corazones. Hoy quiero hablarle sobre un tema que siempre es importante. Es una condición de vida inherente al verdadero cristiano y es el temor de Dios. Bajo esta premisa, el verdadero temor de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de eso, el verdadero temor de Dios. Y quiero comenzar con una lectura en el libro del profeta Malaquías, en su capítulo número 1, entre los versículos 6 y 9. Mire qué interesante cómo dice. Estos son palabras del mismo Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, y dicen aún en que hemos menospreciado tu nombre. La respuesta divina es esta: en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo, y dijeron en que te hemos deshonrado, en que piensan que la mesa de Dios es despreciable. Cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?, pregunta Dios. Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo acaso? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Por último, hace esta increpación. Ahora pues, oren por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Interesante, ¿no? Esta lectura que da muestra de la grave condición, de la crisis moral, de la crisis espiritual que había en el pueblo de Dios aquel entonces ante Él, ante su presencia, específicamente en el liderazgo, en el sacerdocio. Pero seamos sinceros, es una crisis moral y espiritual que no solamente fue entonces, lo es también ahora. Siempre hay un tiempo presente de crisis moral, de crisis espiritual, donde Dios denuncia, por ejemplo, esto, la falta de temor. Él aquí dice: ustedes me llaman Padre, ustedes me llaman Señor, debo entonces tener una honra de parte de ustedes, debo entonces tener de parte de ustedes un temor, la correspondencia de un temor hacia mi persona. Pero él argumenta, pero no lo veo. Veo que cuando me ofrecen sus sacrificios, veo que cuando me ofrecen sus animales, traen a los ciegos, traen lo cojo, traen lo peor de sus ganados, de sus rebaños. ¿Quién soy yo acaso para ustedes? Preséntalo a tu príncipe, a tu gobernante más cercano, a ver si a él le va a parecer bien que tú le lleves esto. Seguramente no le va a parecer bien. Si él es un hombre y no le parece bien tal sacrificio, tal ofrenda, tal regalo, por así decirlo, cuánto menos a mí, que soy tu Dios, que te doy salvación, que te doy bendición. Este es más o menos el contexto de esta palabra con el cual quiero hablarles hoy, queridos hermanos y amigos, acerca del verdadero temor de Dios. Investigando un poco acerca de la palabra temor, me hallo que en el Antiguo Testamento la palabra más común en el hebreo es yare, que aparece unas 400 veces aproximadamente y se traduce simplemente como temor e inclusive miedo. En el Salmo número 119, en su versículo 120, dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo, dice acá el salmista. Cuando vamos a los evangelios y al libro de los Hechos, que registra la historia de la iglesia naciente en el Nuevo Testamento, la palabra del original griego más común para describir el temor es la famosa palabra phobos, de la cual deriva la palabra fobia, que es miedo, que es temor. Específicamente en este caso es lleno de temor y se refiere a la reacción de las personas ante los asombrosos hechos
y las asombrosas maravillas del Señor, y quiero hablarle quizás de unas 3 cosas al respecto. Por ejemplo, cuando el Señor hizo aquel maravilloso milagro, lo podemos leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 5, cuando aquel joven paralítico, aquel hombre paralítico fue traído ante él por otros hombres, no cabían por la puerta, por la gran multitud de personas, optaron entonces subirlo al techo, bajarlo, y para el asombro de todos los presentes, la reacción primera del Señor no fue sanarle, ¿lo recuerdan? Siempre me ha parecido curioso este milagro. La primera del Señor, su prioridad se demostró fue en el perdón. Cuando Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero cavilaron, es decir, murmuraron muchos de los que estaban allí presentes, porque la reacción de la muchedumbre fue, vaya, qué charlatán como no tiene poder para sanar en verdad, entonces sale con esta palabrería de que le perdona los pecados, porque es muy fácil decir y no es tan fácil hacer milagros. Entonces, como el Señor entendió los pensamientos y sus murmuraciones, entonces dijo de la manera textual, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, tiene autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en la presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Esa fue la reacción de este hombre, glorificando a Dios gozoso, imagínense, después de haber sido paralítico. Pero ¿cuál fue la reacción de los demás? Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de fobos, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Excelente, ¿cierto? Pero no fue el único momento para fobos, por así decirlo. También tenemos el milagro en la ciudad de Naín, cuando el Señor iba camino a aquella ciudad, entrando en la ciudad, en plena puerta, se encuentra con un cortejo fúnebre. Era una pobre viuda que llevaba a su único hijo a enterrarse, le había muerto. Dice la palabra que el Señor tuvo compasión de ella, tocó el féretro y le dijo, muchacho, levántate. Ya saben lo que pasó. Ante tal poder, ante tal autoridad, aquel muchacho se levantó. ¿Y qué dijo la muchedumbre que estaba allí? Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. De igual forma, sigamos discurriendo en algunos momentos de temor que expresó la muchedumbre ante los hechos asombrosos del Señor. Cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando aquella muchedumbre comenzó a hablar en nuevas lenguas, por cierto de una gran cantidad de personas extranjeros que había en Jerusalén, porque era motivo de una fiesta que los había reunido a todos ellos. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43, y sobrevino temor, sobrevino fobos a toda persona que estaba allí, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. A la verdad, la Biblia nunca registra un momento en que una persona haya tenido un encuentro personal con Dios sin que ella haya temblado, sin que ella se haya estremecido del temor de Dios. Me parece, pues, que algunos deben tener esta experiencia personal, en verdad, para verdaderamente comenzar a temer a Dios. Por ejemplo, cuando Dios apareció a Moisés en la zarza ardiendo, ¿recuerdan? En el libro del Éxodo, capítulo número 3, Moisés dijo, Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire la reacción que produce el verdaderamente tener un encuentro con Dios. Produce temor. No es un temor como se le tiene a un animal, no es un temor como se le tiene a un tratamiento fuerte para sanidad, no es un temor que se le tiene como a una mala persona, un delincuente, no. Es un temor de respeto, es un temor de reverencia,
es un temor hasta de gozo, de regocijo, por haber tenido un encuentro personal con Dios. Por eso digo que verdaderamente algunos necesitan ya pronto, urgente, tener un encuentro personal con Dios para experimentar este verdadero temor de Dios en sus vidas. También quiero recordarle, cuando Isaías vio al Señor en su gloria y en su majestad, allá en el capítulo 6 de Isaías, ¿qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Porque soy hombre muerto, siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías no lo podía creer, la visión en medio del cual él estaba. Por cierto que allí un serafín se acercó, habiendo tomado con unas tenazas un carbón encendido del altar, y con él tocó los labios del profeta y le dijo: ya, tu culpa es quitada, tu boca es limpiada, ya no te preocupes, Isaías. Pero tuvo él ese temor de estar en la presencia del Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es verdaderamente tener el temor de Dios. Cuando el mismo Señor se le apareció en una refulgente luz al verdugo Saulo, cuando todavía era Saulo, cuando aún no era el apóstol Pablo, en su camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, trayéndolos por los mismos cabellos a la cárcel, este cayó en tierra, temblando y temeroso mientras oía la reprensión de la voz de Dios. Está registrado esto en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Sin embargo, y quiero enfatizar esto, el temor de Dios es principalmente una disposición, más que un mero estado emocional. Es la equivocación que a veces tienen algunos, es el engaño que a sí mismo se hacen algunos, cuando creen tener temor de Dios y resulta ser algo somero, y resulta ser algo emocional, resultan ser unas lágrimas pasajeras, pero ahí mismo vuelve de nuevo aquel corazón rebelde y vuelve aquel corazón ligero, simple para hacer las cosas, para pecar, para ir en contra de la voluntad de Dios. No, eso no es tener temor de Dios, no es simplemente ir a un servicio cristiano, no es simplemente cantar una alabanza y decir que se está agradecido y por ello se canta a Dios. No, no es un estado emocional. El temor de Dios es una disposición principalísima del corazón de un verdadero creyente, porque la persona de Dios, sus obras de creación, de redención, de providencia, de juicio, nos demandan una contemplación en humilde sumisión. Quiero leerles lo que en el libro de Deuteronomio, en su capítulo número 4, entre los versículos 32 y 35, Dios razona. Mire el razonamiento que hace el mismo Dios para que se le tema. Él le dijo a Israel: pregunta ahora a Israel, si en tiempos pasados han sido antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo hasta el otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído alguna cosa semejante como la que yo he hecho con ustedes. Pregunta: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como yo te hablé? Como tú la has oído, sin morir, sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir para tomar a una nación en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y con brazo extendido y con hechos aterradores, como lo hizo con ustedes cuando estaban en Egipto? Vaya qué razonamiento el divino para decirle a su pueblo: témanme. Y aún les dice: a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Por estas causas, pueblo mío, debes temerme. A ningún otro me he revelado de tal forma. A ningún otro pueblo, sino a ustedes, yo los he tratado con esta deferencia tan hermosa y tan especial, que no es motivo suficiente para que le amemos y lo demostremos temiéndole de todo corazón. ¿Qué es tener temor? ¿Y qué no es tener el temor de Dios? Por ejemplo, tener temor de Dios fue lo que tuvo Job, cuando en el capítulo
1, versículo 1, el mismo Dios da testimonio de Job y dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por cierto que les invito, hay uno de mis videos que está titulado ¿Por qué Dios no da explicaciones? Basado en la historia y en la vida de este patriarca llamado Job. Un hombre que a pesar de la ruina que le vino económica, a pesar de la pérdida tan fuerte que tuvo de sus ganados, de sus rebaños, de sus sirvientes, de sus propios hijos, que eran 10, y aún después también de la propia salud en su cuerpo, mantuvo el temor de Dios. Aunque él quiso una explicación, por supuesto, sobre lo que le pasaba, ya ese es otro tema que explico allí, por qué Dios no da explicaciones. Sin embargo, conservó el temor y al final de la historia fue honrado con el doble de todas las cosas y volvió a tener hijos y volvió a tener hijas. Eso es el verdadero temor de Dios. El hombre que trató hasta de reconvenir a su esposa, el hombre que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, porque Dios, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Fue el hombre que le dijo, reconviniendo a su esposa, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y la palabra testifica, y en todo esto no pecó Job con sus labios ni admitió reproche alguno contra Dios. Eso es temer de Dios. ¿Sabe usted que los cristianos, y en realidad toda persona, pero digo los cristianos, nos conocemos más o nos revelamos más por cómo reaccionamos que cómo accionamos? Es decir, una persona saca de su corazón la reacción ante el dolor, ante la adversidad, ante la tribulación, ante la prueba. Lo que esté aquí sale. Ahí se conoce el verdadero carácter de la persona. Jonás es un ejemplo, pero no de temor, de un falso temor. Me da mucha singularidad, ¿no? Cuando Jonás se presenta ante los hombres del barco como un hombre temeroso. Cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Él le dice, pues yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Temeroso de Dios, seguro Jonás. Creo que sus hechos demuestran lo contrario. Dios les dijo fuera a Nínive a predicar y a pregonar la palabra. Tomó un barco para irse a un lado totalmente opuesto. Fue por lo cual vino aquel juicio de Dios que levantó la tempestad sobre el mar. Fue un hombre que le faltó el temor porque prefirió morir. Dijo, échenme al mar. Lo que estaba diciendo es, quiero morir antes que ir a hacer la voluntad de Dios. Pero no murió. Ya sabemos lo que pasó. Dios envió un gran pez que le tragó y le vomitó luego a la playa de Nínive para que fuera a predicar la palabra de Dios. Porque Dios siempre gana su voluntad, hace su voluntad sobre el hombre. Fue aquel hombre que le faltó el temor, porque después de haber pregonado de mala gana la palabra de Dios, pero inclusive fue fructífera y se salvó toda aquella grande ciudad que hasta el rey se arrepintió, mostró amargura por ello, mostró mezquindad por la misericordia de Dios. Entonces no, Jonás, en verdad que no eres un hombre temeroso de Dios. Hebreo sí, pero temeroso de Dios no. Tampoco es temor de Dios lo que sucedió con Ananías, con Zafira en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando había un acuerdo tan hermoso entre aquellos padres de la iglesia primitiva, como le conocemos, de vender sus propiedades y de traerlo como una gran ofrenda para el sostenimiento de la iglesia, para los más pobres, para las viudas, para los necesitados. Y era algo voluntario, era algo de corazón, no era algo forzado que se le pedía obligatoriamente a las personas. Lo hizo Bernabé. Así termina el capítulo 4 del libro de los Hechos, testificando que Bernabé lo hizo. Y comienza el capítulo 5 diciendo que de mala manera, de una manera burda, trató de hacerlo Ananías y Zafira. No puede ser esto posible, no es un verdadero temor. Cayeron muertos él, cayó muerto su esposa, también porque les faltó el temor, sustrajeron del precio de lo vendido. Así que, ¿qué debemos decir entonces? Exhortamos al verdadero temor de Dios. Quiero ir finalizando
con unos textos en Salmos. Mire qué bonito nos dice en el Salmo 25, versículo número 12. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que debe escoger, gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Aún dice una promesa muy linda: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos, solo a ellos, les hará conocer su pacto. Gloria a Dios por eso. Queridos hermanos, queridos amigos, temer a Dios no es un estado emocional, es una verdadera disposición de corazón. Cuando tememos a Dios, respetamos nuestros matrimonios y con ello respetamos a nuestros hijos y respetamos a nuestro hogar. Cuando tememos a Dios, no le somos infiel al pacto de justicia y de fidelidad exclusiva y excluyente con esa persona. Cuando tememos a Dios, somos fieles en el trabajo, adornamos la doctrina de Cristo y testificamos con nuestros hechos. Cuando tememos a Dios, colaboramos con la obra del Señor, con todos los recursos económicos, materiales con el cual el Señor nuestro Dios nos bendice. Eso es verdaderamente temer a Dios. Así que les invito a temer a Dios, porque si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Gracias por haberme acompañado en esta edición de Cara a Cara con la Biblia. Visite nuestras redes sociales dándole link allí abajo. Que Dios les